Bueno, encantadísimo de estar con ustedes. El día de hoy me han pedido, siguiendo el programa de capacitación, de hablar de lo que es la insuficiencia respiratoria, la terapia oxigenatoria en esta condición causada por el SARS-2, también conocido como COVID-2019. En realidad, cuando nosotros vemos las bases de la oxigenación, las bases de la insuficiencia respiratoria, nosotros debemos de oxigenar a los pacientes que están con algunas condiciones. La primera condición es con la dificultad respiratoria, aquellos pacientes que están con una saturación por debajo de 93 y los pacientes que van con inestabilidad hemodinámica. Pero la indicación principal por la cual nosotros oxigenamos a nuestros paciente hipoxemia. Y la hipoxemia nosotros la definimos como la disminución por debajo de un nivel crítico, que está medido por la saturación de oxígeno a menor de 93%. Todo paciente que tiene una saturación por debajo del 93 va a requerir de soporte oxigenatorio. ¿Para corregir qué? Para corregir la hipoxemia. Y esta disminución de la saturación de oxígeno por debajo de 93 correlaciona perfectamente bien con la disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, y esto generalmente está en alrededor del 60 milímetros de mercurio. Todos estos pacientes que tengan una PO2 por debajo de 60 o una saturación de hemoglobina por debajo de 93 deben de ser oxigenados, deben recibir terapia con oxígeno. La idea de la terapia con el oxígeno es exponerlo al paciente a una mayor concentración de oxígeno que la que habitualmente nosotros respiramos. Nosotros respiramos una concentración de oxígeno del 21%, utilizando el oxígeno, ya sea en forma de cánula nasal, ya sea en forma de máscara con reservorio, máscara de Venturi, ventilación mecánica o ventilación invasiva. Lo que nosotros hacemos es le ofrecemos más concentración de oxígeno al pulmón que está con problemas, para que el pulmón pueda realizar el transporte de oxígeno y cargar la hemoglobina, los glóbulos rojos, con el oxígeno que necesitan los tejidos, que el corazón a su vez bombeará para que lleguen de manera adecuada a los tejidos y para que no se produzca un daño, una hipoxia tisular. En el caso del SARS coronavirus, vamos a tener nosotros factores de riesgo para tener más problemas con la insuficiencia respiratoria. Generalmente la edad, a más edad, mayor es el riesgo de que nosotros desarrollemos insuficiencia respiratoria. Pero también están las comorbilidades. Cualquiera de las comorbilidades que están acá listadas, las cardiovasculares, las metabólicas, como la diabetes, la enfermedad pulmonar o cualquier tipo de inmunosupresión, va a correr en contra de una buena evolución de un SARS y va a tener una mayor probabilidad de hacer insuficiencia respiratoria. Una vez que nosotros estamos con este tema de la insuficiencia respiratoria, tenemos que categorizar. Si es leve, es un paciente que podría potencialmente ser tratado y podría ser llevado a casa. En las formas leves, vamos a tener básicamente pacientes que van a ser sintomáticos, que van a tener un diagnóstico de coronavirus, ya sea con una prueba molecular por proteínas o por RNA, y este paciente no va a tener evidencia de neumonía vírica o no va a tener una evidencia de hipoxemia. Este es un paciente que lo que va a necesitar es básicamente vigilancia. Es bueno de que tenga un oxímetro, se controla frecuentemente la oxigenación de la sangre en casa, se controla la temperatura y esté en contacto con su médico para poder ir pidiendo cualquier deterioro en la oxigenación del paciente. Vamos a tener cuadros moderados. Estos pacientes van a tener, además del diagnóstico de coronavirus, van a tener signos clínicos de neumonía, es decir, van a tener signos de consolidación en la radiografía o en el momento que lo examinan, ustedes van a encontrar crépitos. Y son pacientes que además van a tener una saturación de oxígeno que va a ser por debajo del 90%. El diagnóstico puede ser clínico, pero lo usual es de que necesitemos nosotros, para poder visualizar mejor el compromiso en el pulmón, la presencia de alguna imagen, ya sea una radiografía o una tomografía, que va a tener evidentemente mucha más sensibilidad que la radiografía. Vamos a tener el caso severo. El caso severo va a tener signos clínicos de neumonía, pero además de los signos clínicos de neumonía, va a ser un paciente que va a tener evidencia de sufrimiento respiratorio, una frecuencia respiratoria elevada. Cuanto más elevada es peor.
30 es un punto que nosotros elegimos porque es el punto a partir del cual el chance de que nosotros tengamos agotamiento del músculo respiratorio se va incrementando. No podemos nosotros mantener de manera indefinida una frecuencia respiratoria muy elevada, entonces lo que tenemos que tratar de hacer es de bajarla mediante la suplementación de oxígeno. El paciente va a tener dificultad respiratoria severa, va a tener uso de músculos accesorios, va a tener aleteo nasal y va a tener una saturación que va a estar por debajo del 90%. El caso moderado va a tener la saturación entre el 90, pero menos de 93. Entonces ahí tenemos ya categorizado los tres casos. En líneas generales, nosotros en la evolución del coronavirus vamos a tener varias formas de evolución. Va a haber una fase que va a ser la fase vírica, donde lo que va a haber y donde va a existir es una proliferación del virus en el pulmón, en los tejidos, y vamos a tener infección temprana, y luego va a comenzar a haber una respuesta inmunológica, y en la medida de que comienza a haber una respuesta inmunológica, vamos a comenzar a entrar en lo que se conoce con el nombre de la fase pulmonar. ¿El virus hace daño? Sí, pero lo que más daño va a hacer es la respuesta inmunológica al virus. En ese momento en el que comienza a haber la respuesta inmunológica al virus, va a comenzar a haber una intensa inflamación, va a comenzar a haber una intensa exudación de material fibrinoleucocitario en el pulmón del paciente y va a comenzar a haber daño en lo que sería la membrana alveolo arterial. Y la oxigenación, a consecuencia de todo lo anterior, va a comenzar a verse alterada. Entonces, esta respuesta inflamatoria intensa del huésped es lo que va a llevar al paciente a un daño en el pulmón y muy pocos pacientes, afortunadamente no en todos, va a existir un estado de hiperinflamación que es el que se va a encargar de producir el daño a diferentes órganos, no solamente el pulmón, también puede ocurrir daño a nivel del riñón, del corazón, del hígado, y estos estados de hiperinflamación son los que a veces terminan casi con seguridad llegando a la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué hacer con un paciente que tiene coronavirus, que en general nosotros estamos enfrentando? Lo primero que tenemos que hacer con el paciente es el aislarlo. ¿Por qué aislarlo? Porque aislándolo vamos a evitar de que el paciente contagie, pero la parte epidemiológica es importante, pero también debemos explicar al paciente que existe un tema que es el tema egoísta, es decir, si yo me aíslo, no voy a tener contacto con otras personas y no me van a aumentar la carga viral de coronavirus, porque puede haber gente que esté enferma de coronavirus y me puede dar más coronavirus a la infección que ya tengo. Y además voy a evitar tener contacto con otros virus, con otros gérmenes que puedan complicar el proceso de infección. El paciente debe de estar en reposo, una cosa que se recomienda, y debemos de tratar de oxigenarlo al paciente. Oxigenarlo, nuestra meta es tenerlo con una oxigenación medida con una saturación de hemoglobina del 93 al 96%. Siempre va a haber el caso que va a tener retención crónica del CO2. En esos casos no conviene llevarlo a niveles tan altos. No estar entre 88 y 92 de saturación de oxígeno es suficiente para este paciente. Se puede, como ya hemos hablado, el tema de la inflamación es importante y es la que produce el daño que lleva a la hipoxemia y que hace que nosotros tengamos que utilizar la oxigenoterapia. El uso de esteroides es recomendado y es deseable en todo aquel paciente que esté teniendo una disminución de la oxigenación en la sangre. Entonces, lo que se utiliza es dexametasona y lo que se utiliza es dexametasona base. Nosotros tenemos las fosfatos. La dexametasona en fase de 6 miligramos al día. Y el equivalente de la dexametasona en fosfato es alrededor de 8 miligramos, que podemos darlo al día, vía oral o vía endovenosa. El uso de los sintomáticos como el paracetamol para calmar la temperatura, para bajar la temperatura y para calmar los dolores que pueda tener el paciente es deseable. Los antitusígenos pudieran tener algún rol en evitar la tos que pueda aumentar la diseminación del virus. El uso de omeprazole en pacientes sintomáticos se justifica. Pronación en el paciente que no ha entrado a ventilación mecánica y el paciente que está consciente pudiera ser deseable. Y la fisioterapia, como vamos a ver, también tiene su rol en el tratamiento de los pacientes. En líneas generales, para oxigenar a un paciente, lo que nosotros debemos de tener claro que el punto, digamos, crucial para oxigenar al paciente es 93. Si nosotros tenemos 94 o 95, podemos decir que estamos en una zona amarilla
93 para abajo sería la zona roja, y de 96 para arriba estamos hablando de una zona verde en donde el paciente no necesita oxigenación, y si nosotros le damos oxigenación podemos inclusive hacerle daño, como vamos a ver después. Por debajo de 93 nosotros debemos oxigenar al paciente. Hay algunos que dicen de que podemos esperar hasta que baje por debajo de 90, pero en realidad lo que nosotros queremos es de que se preserven lo mejor que se pueda los tejidos. Y entonces la idea es oxigenar al paciente por debajo de 93, lo que se recomienda. En los pacientes que tienen alguna enfermedad coronaria, alguna enfermedad neurológica o alguna enfermedad que le esté produciendo una angina, una arritmia, es conveniente tenerlo el paciente con una saturación mucho más alta, no 93, sino llegar a 95. Igual situación ocurre en las mujeres que están gestando. ¿Cómo oxigenar al paciente? La idea es colocarle una cánula de oxígeno. El inicio de la oxigenación debe ser siempre hecho con una cánula de oxígeno, con un sistema que se conoce con el nombre de bajo flujo. La idea de la terapia oxigenatoria con el oxígeno es, al yo poner una cánula y yo liberar una cantidad de oxígeno, lo que estoy haciendo es, estoy llenando de oxígeno los reservorios anatómicos que yo tengo. Los reservorios anatómicos están formados por la nariz, por la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, la laringe, la tráquea y los bronquios que no participan en la respiración. Entonces, la idea es que nosotros, utilizando la cánula nasal, llenemos estos reservorios para que cuando yo respire pase el oxígeno que se ha acumulado en estos reservorios y además el aire ambiental. Se dice que por cada unidad de litro que yo coloco al paciente, voy a aumentar aproximadamente un 2 a un 4% de fracción inspiratoria del oxígeno. ¿De qué va a depender? De la amplitud de la respiración. Si yo tengo un paciente que respira muy rápido y pequeños volúmenes, lo que va a tener es una elevación mayor de la oxigenación, porque lo que va a estar haciendo es utilizar el oxígeno que se le está acumulando en la reserva anatómica. En cambio, si tengo un paciente que tiene todavía una capacidad de respiración amplia, va a tomar todo el oxígeno que está en la reserva anatómica, pero además va a tomar buena cantidad de aire que hay en el ambiente y por lo tanto no va a subir tanto la fracción inspiratoria de oxígeno. Lo bueno del sistema de bajo flujo es que es muy fácil de utilizar, pero no es tan exacto en la cantidad de fracción inspiratoria de oxígeno que nosotros estamos administrando al paciente. Una vez que nosotros hemos utilizado la cánula nasal de oxígeno y no hemos logrado, digamos, estabilizar al paciente con la cánula, lo que tenemos que hacer es pasar de frente al siguiente sistema de oxigenación que se utiliza en el COVID, que es la máscara con reservorio. No se recomienda nebulización, no se recomienda válvulas de Venturi por el tema de la aerosolización. Estos dos sistemas, la nebulización y la máscara de Venturi, hacen de que se contagie más el coronavirus que con estos dos sistemas que estamos conversando, la cánula y la máscara con reservorio. ¿Cuál es el objetivo de la máscara de reservorio? La máscara de reservorio lo que hace es, a la reserva natural que tenemos en los lugares anatómicos que hemos comentado, se le pone una máscara que aumenta la reserva y además se le coloca una bolsa. Entonces, cuando yo pongo el oxígeno, primero el oxígeno llena la bolsa, luego el oxígeno llena la máscara, el oxígeno llena mis reservas anatómicas que normalmente utilizo para la oxigenación. Cuando yo respiro, pues lo que voy a respirar es el oxígeno de mis reservas anatómicas, de mi máscara y de mi bolsa. Y si yo tengo una válvula con sistema que evita la respiración, puedo alcanzar niveles bastante altos de oxigenación. La meta, utilizando uno u otro sistema, es de que nosotros llevemos al paciente con una oxigenación por encima de 93 y como límite 96. No más de esa cantidad porque estaríamos gastando innecesariamente el oxígeno en el paciente. Si tengo problemas neurológicos, si tengo problema cardíaco o en el caso de las gestantes, los niveles de saturación deben de ser mayores. Eso es más o menos un ploteo de lo que nosotros hacemos cuando nosotros utilizamos las máscaras.
Cuando utilizamos una cánula, cuando nosotros utilizamos una máscara de Venturi, la cantidad de partículas y la distancia a la que llegan es mucho mayor. Por eso es de que se debe de utilizar las que menos contaminan. La cánula y la máscara de reservorio. Siempre inicien con una cánula nasal. El límite para la cantidad de oxígeno que podemos dar nosotros con una cánula nasal de oxígeno es hasta 5 litros por minuto. El CO2 que vamos a lograr alcanzar es hasta 40%. Más flujo, 6, 7, 8 litros, vamos a desperdiciar oxígeno y no va a beneficiar al paciente. 5 litros es el límite. Si nosotros no logramos alcanzar una saturación por encima de 90, es decir, estamos 89, 88 o 90 inclusive, luego de 20 minutos de uso de la cánula nasal con 5 litros por minuto, usen una máscara con reservorio. Y la máscara con reservorio puede utilizar una cantidad mayor de oxígeno, de 10 a 15 litros de oxígeno. Y si tienes una válvula que evita la re-respiración, la entrada del aire exterior, vamos a poder tener una concentración, una fracción inspiratoria de oxígeno que puede llegar al 98-99%. Y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer con un paciente que está utilizando máscara de reservorio es llevarlo a una concentración, a una saturación de oxígeno mayor al 92%. Pero aquí no solamente importa ya la saturación, sino importa también la frecuencia respiratoria. Recuerden que 30 es el punto a partir del cual ya la posibilidad de que el paciente se agota existe. Entonces debemos de llevarlo a una saturación de oxígeno por encima de 92, llevarlo a una frecuencia respiratoria de menos de 30 y una frecuencia cardíaca que esté por debajo de 100, porque ocurre lo mismo, el corazón puede claudicar. A más frecuencia respiratoria, a más frecuencia cardíaca, la posibilidad de que el paciente se agote es bien alta, que el paciente puede llegar a esto que se debe evitar, que es la falla ventilatoria por fatiga muscular. El, digamos, diafragma es el músculo más importante de la respiración, es un músculo circular, y como músculo circular, lo que diera la impresión a todos los que estamos en función consciente, de que nunca se cansa, pero no es así. Es un músculo que lo que está haciendo es, está haciendo turnos, está utilizando 5-10% de sus fibras en cada momento, y esas fibras lo que hacen es paran descansando mientras las otras están trabajando. De modo tal de que parece que nunca se cansara. Pero cuando yo comienzo a tener dificultad respiratoria, comienzo a incrementar mi frecuencia respiratoria 15, 20, 25, 30, comienzo a reclutar más unidades neuromusculares del diafragma y entro en riesgo de agotar, fatigar y imposibilitar la ventilación adecuada del pulmón. ¿Cómo la detecto a esa falla ventilatoria? Con gases arteriales, pero también clínicamente, porque vamos a tener la respiración paradojal. El abdomen normalmente cuando el paciente toma aire debe subir, pero cuando hay respiración paradojal lo que ocurre es que el abdomen se sume en lugar de incrementarse, porque el diafragma ya dejó de ser diafragma y es una membrana que permite el cambio de presiones y se produce una aspiración de todo el contenido abdominal. Van a tener estos pacientes una progresiva elevación de la PCO2 en la sangre arterial y estos pacientes no van a mejorar con oxígeno, no intenten darle oxígeno, estos deben de ser ventilados, deben de ser transferidos a una unidad de cuidados intensivos para ventilarse. Normalmente el paciente con hipoxemia va a tener el CO2 bajo. La primera medida en la cual nosotros debemos de alarmarnos es cuando el paciente comienza a tener una elevación, primero una normalización de la PCO2 y que luego de estar normalizada la PCO2 va a haber un momento en el que se debe elevar, que es el momento en el que el paciente está con agotamiento total del diafragma. La otra falla en la oxigenoterapia la va a dar la hipoxia refractaria. La hipoxia refractaria se ve en pacientes que tienen un compromiso parenquimal muy grave y esto le va a producir al paciente una alteración en la ventilación-perfusión. Ambos van a producir una falla oxigenatoria severa, una disfonía pulmonar aguda muy severa, que puede terminar o calificar como síndrome de distrés respiratorio del adulto. Estos pacientes no van a lograr alcanzar la oxigenación adecuada por más oxígeno que ustedes le pongan, porque el pulmón ha claudicado.
Y en estos casos, cuando tienen hipoxemia refractaria y no tienen todavía el ventilador o no tienen posibilidades de transferirlo en ese momento a la unidad de cuidados intensivos, pueden iniciar una pronación consciente al paciente para mantener la oxigenación, teniéndolo aún con la máscara de reserva. Se sabe ahora de que utilizar oxígeno suplementario por encima del rango de 94 o 96% pueden ser malos para el paciente. Y es lógico, porque básicamente cuando nosotros exponemos al paciente a concentraciones elevadas de oxígeno, le estamos incrementando la cantidad de sustancias oxidativas. Junto con el oxígeno, que es muy bueno para la salud, van a ir epóxidos, superóxidos y epóxidos. Eso va a hacer de que nosotros tengamos mayor daño a nuestros tejidos. Y por eso es que los resultados de los múltiples estudios que se han hecho apoyan la administración conservadora del oxígeno. Si nosotros comenzamos a ver ahora la hipoxemia como un global, ¿no? Si nosotros comenzamos a ver un paciente que tiene una saturación 94, 90, por debajo de 94, 93 o menos, y una fracción respiratoria por encima de 20, ahí inicien con cánula de pilotera nasal, titulen de acuerdo a la evolución y traten de llevarlo a una saturación por encima de 93, 94, 95, 96. Si el paciente tiene una frecuencia respiratoria por encima de 20, su saturación está baja y el paciente está necesitando una fracción inspiratoria elevada, más de 40%, ese es un paciente que debe de tratar de estabilizarse mejor. Utilicen una máscara de reservorio, 15 litros por minuto, y consideren un sistema de alto flujo. Este es el momento para el sistema de alto flujo. En el momento en el que el paciente todavía puede beneficiarse de este sistema, que le va a producir una presión positiva en la vía aérea, le va a producir una mejor oxigenación de los tejidos y, como es adecuadamente humidificado y adecuadamente calentado el aire, va a permitir una mejor movilización de los cilios y del aparato mucociliar. Siempre la meta es no tener una oxigenación más allá del 93 al 96%. Y si por otro lado el paciente, estando con todo esto, ya no tenemos con una frecuencia respiratoria por encima de 20, estamos con una saturación de 93 o menos, con una fracción inspiratoria de 80 o más por ciento, con una máscara de reservorio, con falla ventilatoria o sin falla ventilatoria, con un PCO2 por encima de 45 y acidosis respiratoria, ese es el paciente que debería de ser sometido a intubación orotraqueal, pero para inicio de ventilación mecánica invasiva. La intubación orotraqueal no es sencilla de hacer en los pacientes que tienen coronavirus. La debe de hacer el de más experiencia y la deben de hacer solamente en lugares que nos den las garantías de no contaminación. Si no queremos llegar a la ventilación invasiva, podemos utilizar el soporte no invasivo. La cánula de alto flujo termoidificada es muy buena. Dispositivos de presión positiva como el CPAP o la ventilación no invasiva son alternativas muy buenas. ¿Qué es la cánula o la oxigenación de alto flujo? En realidad es un sistema en el cual lo que se le da al paciente es altos flujos de oxígeno que pueden llegar a 60 litros por minuto y que pueden controlar la fracción inspiratoria. Esa alta cantidad de oxígeno que se le administra a la vía aérea del individuo va a producir una especie de incremento de la presión positiva en la vía aérea. Y este incremento en la presión positiva en la vía aérea va a tener el efecto de disminuir el trabajo respiratorio y evitar el agotamiento. Uno, dos, va a permitir oxigenar adecuadamente al individuo. Y la tercera ventaja que tiene es, como la cánula de alto flujo está termohumidificada, va a tener una mejor clearance de las secreciones mucorespiratorias. Y eso va a hacer de que se vea una disminución en la mortalidad a los 90 días cuando se compara al oxígeno con dispositivos sin presión positiva. Y la revisión sistemática en 2.093 pacientes hace que se reduzca la necesidad de intubación, pero ahí viene la mala noticia, no tanto el riesgo de mortalidad ni tampoco la estancia en cuidado intensivo. La cánula de alto flujo va a reemplazar a la máscara de reservorio. Puede
cuando no hay la posibilidad de ir a ventilación mecánica, utilizarse en lugar de la ventilador mecánica, o si el paciente rehúsa colocarse un tubo endotraqueal, hasta que uno ya pueda disponer del ventilador mecánico en caso de que así haya sido el caso. La cánula de alto flujo en realidad es menos complicada que la ventilación mecánica convencional. Va a necesitar menos personal. Básicamente lo que nosotros vamos a necesitar es para monitorizar al paciente la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Debemos utilizar para las cánulas de alto flujo, flujos mayores a 50 litros por minuto y la fracción inspiratoria que sea necesaria para que nosotros alcancemos una saturación de oxígeno por encima del 92%. El ideal es 95%. Utilicen siempre el índice de ROX. Es fácil, se divide lo que sería el SATI, es decir, la saturación de oxígeno entre la fracción inspiratoria, que sería el numerador, y el denominador, la frecuencia respiratoria. Evidentemente, es un parámetro que nos sirve mucho para que nosotros podamos tener una evolución positiva del paciente, ¿no? Entonces, no va a servir mucho para saber cuándo va a intubación y a ventilación mecánica, y cuando, utilizándolo en el tiempo, nosotros podemos tener claramente una idea de cómo está evolucionando nuestro paciente utilizando este índice de ROX. El sistema que está publicitado en el New Journal of Medicine es este sistema, que es el sistema de alto flujo termohumidificado, ¿no? Esta cánula de alto flujo se reúne, se usa en los pacientes que reúnan algunas condiciones, ¿no? Una saturación menos de 93, un PAFI de menos de 300 y que tenga una frecuencia respiratoria por encima de 25. Si bien es cierto, es un sistema muy adecuado, no es el único. La ventilación puede darse de dos modos, la ventilación invasiva y la ventilación no invasiva. Y la ventilación no invasiva es la administración de soporte ventilatorio, es decir, ingreso de aire de manera artificial al pulmón, sin la necesidad de un tubo endotraqueal o de una traqueotomía. Estos dispositivos de presión positiva que nos permiten eso son dos. Uno, la ventilación no invasiva, y el otro es el CPAP. El CPAP es utilizar una presión en la vía aérea elevada, 10 a 14 centímetros de agua, con una fracción inspiratoria que tiene que ser mayor de 92, ¿no? Necesaria para alcanzar una saturación por encima de 92. Ese es el CPAP. Lo utilizan bastante, por ejemplo, nuestros amigos los pediatras. Y la ventilación no invasiva, en donde lo que utilizamos es una presión diferenciada, el EPAP, que es similar al PIP, y con lo que sería el IPAP, que la diferencia es lo que hace de que haya el intercambio de oxígeno del exterior hacia el interior del pulmón. Y la idea es que utilicemos oxígeno para alcanzar el 92% de saturación y una presión de soporte. La diferencia entre la presión inspiratoria y la presión expiratoria es lo que se conoce con el nombre de presión soporte, support pressure, y esa debe ser la suficiente, no debe ser menos de 8, para lograr un volumen tidal exhalado, ¿no? Que significa que el paciente va a lograr llevar dentro de sus pulmones entre 6 y 9 centímetros cúbicos por kilo de peso ideal. La ventilación mecánica no invasiva se utilizó para disminuir la intubación y la ventilación mecánica. Y es muy útil, muy útil en pacientes que tienen especialmente mal pronóstico en ventilación mecánica. Llámese POC, llámese asma, paciente inmunosuprimido de cualquier etiología, el paciente con neumonía grave, va a hacer de que el paciente que utilice este dispositivo de ventilación mecánica no invasiva, ¿no?, logre evitar la ventilación convencional hasta en un 60% de los casos. ¿Esto se ha utilizado en el coronavirus? Sí. Y el problema que tenemos es de que puede ser más contaminante, y eso sabemos que es un problema en este momento en nuestro medio y en todo el mundo. Pero se ha utilizado también en otros virus, en el SARS con un éxito de un 40-80%, el SARS-1, el MERS y en la influenza. O sea, sí se podría utilizar en caso de que nosotros no tengamos la opción de ventilar al paciente.
Pero necesitamos un paciente que esté consciente, necesitamos un paciente que no tenga obstrucción en la vía aérea y que tolere y acepte la interfase, la máscara. No solamente que tolere, sino, por ejemplo, un paciente que tiene una fisis electrocefalorraquídeo o una neurocirugía de la base del paciente no puede utilizar esto. Tampoco el paciente que tenga malformaciones o fracturas en la cara. Los pacientes que tienen ausencia de piezas dentales pueden también tener un problema limitante para eso. Siempre insistiendo en que hay que utilizar la ventilación invasiva cuando el paciente tiene riesgo de agotamiento, es decir, una frecuencia respiratoria por encima de 30, y el paciente tiene que tener una oxigenación alterada, un PO2 por debajo de 200, un PAPI menor de 200, o un SAPI, que es lo mismo, división de la saturación de la fracción inspiratoria, menor a 215. La saturación debe de estar en el paciente con una saturación por debajo del 90%, y el paciente debe de entender y debe de cooperar, no debe de tener trastorno sensorio y no debe de tener otra falla orgánica. Esa es la ventilación no invasiva. Habíamos hablado de la posibilidad de hacer pronación en el paciente. Y la pronación se puede hacer en vigil, es decir, con el paciente despierto, utilizando cánula nasal o utilizando también una máscara de reservorio. Y la idea es echarlo al paciente sobre su región ventral. Eso es la posición prona. ¿Por qué funciona la posición prona? Porque al ser nosotros mamíferos bípedos, nos estamos yendo en contra de la evolución. Los osos, los lobos, los gatos, los leones, el corazón descansa sobre el esternón. A nosotros, nuestro corazón lo soporta el pulmón y el diafragma. Evidentemente, algún tipo de problema le va a producir a un pulmón normal y mucho más si este pulmón está enfermo. Entonces, cuando nosotros lo ponemos en posición prona, lo que estamos haciendo es, le estamos descargando al parénquima pulmonar del peso del corazón, uno, y dos, estamos permitiendo que las regiones que son las regiones más, digamos, menos ventiladas, que son las que son cercanas a la parte de la médula espinal, a la parte de la columna, ventilen mejor. Entonces, eso hace de que el paciente mejore su oxigenación. Inicialmente esto se estudió, se diseñó y se propagandizó para el paciente con síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y lo que se le hacía era, el paciente en ventilación, totalmente dormido, se le ponía boca abajo, boca arriba, en una alternancia de 16-8 horas. Y eso puede ser por varios días. Pero esto es una cosa que se ha visto que es muy útil. La flotación vigil inicialmente se empleó en el COVID sin respaldo de estudios clínicos, ¿no? De clinical trials, en contra de lo que va la tendencia. Pero se vio de que respondía también, y en la actualidad ya hay series prospectivas inclusive y comparativas que demuestran su utilidad para los pacientes. La pronación consciente tiene que ser paciente despierto, hemodinámicamente estable, y lo que recomendamos es que cambien la posición cada 2 horas. Boca abajo, lateral derecho de cúbito, sentado a 90 grados, lateral izquierdo, volver a posición prona. Y deben hacer ustedes una verificación de que el paciente tolera los cambios de posición. Y lo que tienen que hacer es cambiar de posición cada 2 horas. Siempre verifiquen la saturación de oxígeno 10 a 15 minutos después. Nuevamente, el PRONAM vigil lo tienen que hacer en pacientes que necesiten una fracción inspiratoria por encima del 30% y que esté alcanzando una saturación de oxígeno del 92 al 96. Su frecuencia respiratoria tiene que estar elevada, menos de 35, pero no normal. Y no debe de tener un uso marcado de musculatura accesoria, debe estar estable hemodinámicamente, no debe de tener arritmia, estar orientado completamente con capacidad de comunicarse y de cooperar con el procedimiento, debe de tener la capacidad de rotar de la posición de manera independiente y no debe de tener problemas anticipados en la vía aérea. No debe de tener cirugía abdominal reciente ni nada, ni ninguna herida en la barriga.
Se debe explicar al paciente el objetivo y la técnica para realizar el procedimiento. Se le debe probar la tolerancia y la respuesta al cambio de posición en los primeros 15 minutos y se debe titular el periodo necesario para alcanzar la saturación de oxígeno objetiva. Si se observa una buena tolerancia y mejora la saturación de oxígeno, mantengan esa posición por media hora, una hora, hasta 2 horas y luego la cambian. Y si no observan mejora de la saturación o observan deterioro, pues tienen que buscar otra posibilidad. ¿Ok? Repitan los ciclos que hemos sugerido según la tolerancia y siempre monitorizando al paciente. Es una medida terapéutica muy segura y casi sin eventos adversos. No se necesita de personal muy capacitado para realizar la posición prona de un paciente digamos, vigil. Pero cuando estamos en ventilación mecánica, que es en donde se utiliza también, sí debe de ser hecho por personal que tenga mucha experiencia y que esté capacitado para evitar las complicaciones. No hay necesidad de retrasar el inicio de la posición prona, es decir, se puede iniciar junto con el incremento de la terapia oxigenatoria e incluso con el inicio de la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que es iniciar esta técnica de ventilación desde 12 a 72 horas de la ventilación mecánica. Usarlo precozmente es lo que mejor resultado nos ha dado. Debe de considerarse una buena respuesta si en 4 horas tienes un incremento del 20% en el PAFI, un incremento de la 10 milímetros de mercurio en el PO2, y el CO2 debe de haber bajado más de 2 milímetros de mercurio, o por lo menos no subir. No debe de hacerse en pacientes gestantes, en pacientes con inestabilidad vertebral, quemaduras, inestabilidad hemodinámica, y siempre cuidar de que el paciente no tenga problemas aspirativos. Vean ustedes, acá tenemos a los pacientes que están siendo sometidos a posición prona y van a ver ustedes, van a ver pacientes que van a responder muy bien, otros que van a ser no respondedores y otros que van a tener una respuesta que va a ser bastante prolongada. La terapia respiratoria finalmente debe de ser utilizada, es necesaria una evaluación integral de cada paciente antes de iniciar la terapia respiratoria. Siempre debe primar la premisa de seguridad. Si el paciente tiene desarrollo de hipoxia o presenta síntomas, la terapia respiratoria debe interrumpirse y ya no debe de hacerse hasta que el paciente esté estable. Recuerden de que lo que ustedes tratan es de que la rehabilitación alivie la disnea, alivie la ansiedad y la depresión, y a largo plazo lo que ustedes quieren es de que el paciente funcione mejor en cuanto a lo que es la parte pulmonar y mejore su calidad de vida y le facilite el regreso a la sociedad. Con esto les quiero agradecer a todos ustedes su atención, muy amables, muchas gracias.